En esta lección nos enfocaremos en cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando las funcionalidades proporcionadas por el framework Gorilla en Go. Empezaremos definiendo rutas estáticas y avanzaremos hacia rutas dinámicas que acepten parámetros. También aprenderemos a modularizar el manejo de rutas en un archivo independiente para mantener nuestro código organizado y escalable. Comenzaremos definiendo rutas estáticas en el fichero main.go, utilizando las funciones de enrutamiento de Gorilla. Esto establecerá el flujo básico de nuestra aplicación y nos permitirá responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Y por supuesto, para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a un archivo separado llamado routes.go dentro del directorio routes. Esto nos permitirá tener un mejor control sobre nuestras rutas y facilitará la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Vamos a la práctica. Vamos a crear rutas y manejar peticiones. En el archivo main.go definiremos rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por Gorilla. Por ejemplo, aquí ya tenemos algunas rutas. Tenemos la principal, tenemos también saludo nombre, de esta manera. Así que este ya también está escuchando, bueno, estoy usando el middleware también, y también ya está escuchando en el puerto 80 que está por acá. Lo que vamos a hacer ahora es separar el manejo de estas rutas. Vamos a trabajarlas dentro del fichero routes.go. Para ello entonces lo tenemos por acá, routes.go. Le vamos a indicar que lo quiero mover hacia la derecha, routes.go. Y tener como referencia lo que es main. Genial, voy a cerrar la terminal. Hacer un poco más pequeño esto. Bien, dentro de routes.go vamos a comenzar a definir el paquete routes de esta manera. Y hacemos algunos imports. Dentro de ello vamos a ocupar FMT, el net HTTP y también, por supuesto, nuestro querido Gorilla, que sería esta misma línea. Listo. Vamos a definir una nueva función, en este caso setupRoutes, donde configura las rutas de la aplicación. Mediante function setupRoutes, de esta manera, donde le vamos a pasar por parámetro nuestras rutas, y estas rutas las vamos a manejar mediante mux.router, de esta manera. Bien, abrimos nuestra función. Y en este caso vamos a agregar nuestra ruta básica, que sería esta que se encuentra por acá. Vamos a mover las rutas, serían 2 hasta el momento. Las quito de main.go y me las llevo a routes.go. Ya las tenemos por acá. Bien, ¿qué más necesitamos hacer? Modificamos el archivo ya main.go y además routes.go. Bien, como de momento no tenemos aquí las rutas ya en main.go, sino que la tenemos en routes, vamos a hacer la llamada a las routes que se encuentran dentro de el directorio routes. ¿Cómo hacemos esto? Agregamos desde el paquete, el módulo de Gorilla, vamos a ir al paquete routes de esta manera, que sería llegar a este punto y luego mandar a ejecutar la función setupRoutes con el parámetro de rutas, ¿no? Que sería aquí el new router de mux. Así que vamos a ello. Lo definimos de esta manera, routes, punto, y ahora sí lo detecta, lo que es la función setupRoutes. Ya que nos encontramos ahí, le pasamos la referencia, que sería R, acá, y con esto nos bastaría para que funcione. Si se fijan, Gorilla Routes ya está bien incluido. Genial. Vamos a probar si está corriendo correctamente. Mediante la terminal. Creo que se nos ha quedado un poco colgada la terminal, así que vamos a levantarla nuevamente. Nueva terminal. Listo. Vamos a acceder al directorio Gorilla. Genial, ya que estamos ahí dentro. Ahora sí podemos hacer un go run main.go. Hago enter. Dice que nos está generando un problema ahora mismo. En este caso dentro de found eof. En route. Dice que es acá. Package route. Un import, está bien. Está bien, está bien. Vamos a ver qué se nos está pasando.
Bueno, aquí. Expected, dice package. La verdad, vamos a probar nuevamente. Bien. Está funcionando, ahora damos permitir. Y nuevamente hacemos nuestras consultas. Probamos directamente con el saludo. Y dice que está llegando correctamente. Está generando también lo que son los logs. Y a su vez nos vamos a la principal. Y también dice bienvenido al servidor Gorilla. Genial. Esto funciona. Ya lo tenemos ahora de forma separada. Y a su vez hemos probado, ¿no?, de cómo implementar rutas. De las que se encuentran también dentro de routes.go. Y esto nos ayuda a hacer más modularizado nuestro proyecto. Voy a cancelar esto. Voy a proceder a subir estos cambios. Hago un commit, donde digo crear rutas. Y manejar solicitudes o bien peticiones con Gorilla. Hago un push de este mismo. Y ahora verifico de que estos cambios han sido cargados. Recargo nuestro repositorio. Y en efecto, aquí está, que se ha realizado hace un momento. Genial. En esta lección hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando el framework Gorilla en Go. Desde rutas estáticas hasta rutas dinámicas que aceptan parámetros. Hemos explorado diferentes aspectos del enrutamiento web. Además, hemos modularizado el manejo de rutas para mejorar la organización de nuestro código y facilitar futuras expansiones de la aplicación. Con estos conocimientos estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Gorilla.